Brasil es el país con mayor cantidad de hablantes de portugués en el mundo. Sin embargo, la situación pudo haber sido completamente diferente. Aunque los portugueses declararon temprano sus ambiciones coloniales, se encontraron con un poderoso rival: los holandeses. Los holandeses también eran considerados una potencia naval muy hábil, ansiosos por adquirir cada vez más tierras en el Nuevo Mundo. Como resultado, los holandeses fueron tomando control de partes cada vez más grandes de Brasil. Esto llevó a una verdadera carrera por las tierras alrededor del Amazonas, que culminaría en un enfrentamiento final. Pero, ¿por qué llegaron los holandeses a Brasil y cómo lograron los portugueses imponerse y crear una de las colonias más grandes del mundo? Todas estas preguntas las exploraremos en el video de hoy. Disfruten. La llegada de los holandeses fue facilitada en gran parte por los españoles. Hasta el siglo XVI, los Países Bajos eran parte del imperio de los Habsburgo españoles. Gracias a esto, los holandeses tuvieron un contacto temprano con las colonias ultramarinas y también se convirtieron en una potencia naval respetable. En secreto, las 7 provincias, como se conocían entonces los Países Bajos, ya se estaban preparando para separarse de la madre patria. Esto inició una guerra que duraría 80 años y en la que finalmente ganarían su independencia. Incluso durante la guerra, los holandeses comenzaron a imponer sus intereses coloniales, buscando establecerse como una de las grandes potencias europeas. Un momento clave fue la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Esta compañía comercial recibió un monopolio exclusivo de Ámsterdam para el comercio en África Occidental y América, y más tarde también en Asia. El sistema funcionaba de la siguiente manera: la Compañía de las Indias Occidentales establecía puestos comerciales en el Nuevo Mundo, compraba cada vez más tierras y el gobierno holandés luego las ponía bajo su protección, transformándolas en colonias. Este sistema fue extremadamente exitoso. No solo se establecieron colonias en países como Ghana, Sri Lanka o Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, sino que los holandeses también comenzaron a fijar su mirada en Sudamérica, que en ese momento estaba exclusivamente controlada por españoles y portugueses. Así fue como, en 1621, la Compañía de las Indias Occidentales llegó a Brasil. Aunque inicialmente organizaron incursiones en los puestos comerciales portugueses existentes, pronto comenzaron a tomar tierras. Especialmente el norte de Brasil, conocido por su lucrativa producción de azúcar, les llamó mucho la atención. No debemos olvidar que los holandeses seguían involucrados en la guerra de los 80 años contra España en ese momento, y el control del azúcar brasileño prometía no solo ganancias financieras para la compañía, sino que también podría fortalecer la posición de los Países Bajos en la guerra. Por lo tanto, actuaron de manera muy agresiva en Brasil. Mientras la Compañía de las Indias Occidentales ya había capturado algunas franjas costeras en el norte, el gobierno holandés comenzó a enviar cada vez más tropas a Sudamérica. Tenían un objetivo principal: capturar la capital de Brasil portugués, Salvador de Bahía. Una fuerza expedicionaria de 26 barcos, 450 cañones y 3.300 hombres llegó a la costa, a pocos kilómetros de la capital. En cuestión de horas, toda la ciudad fue rodeada y el gobernador portugués se rindió. La ciudad estaba ahora bajo control holandés. Sin embargo, la ocupación duraría poco. Solo un año después, los portugueses regresaron con una flota mucho más grande frente a la costa de Salvador y obligaron a los holandeses a capitular. Así comenzó una larga lucha por la supremacía en Brasil, conocida como la Guerra Luso-Holandesa. Pero los holandeses apenas estaban comenzando. Poco después, enviaron a uno de sus almirantes más capaces al Nuevo Mundo, Hendrik Lonck. Ya había demostrado su habilidad en numerosas batallas contra los españoles y ahora tenía la oportunidad de hacerlo en el Nuevo Mundo. Desembarcó con un ejército expedicionario de 67 barcos, más de 1.000 cañones y 7.000 hombres frente a las costas de Brasil. Esta vez, sin embargo, el objetivo no era Salvador,
sino las regiones más al norte, especialmente Pernambuco, que en ese momento era la mayor y más rica zona de producción de azúcar en el mundo. El interés de los holandeses era grande, y esta vez la expedición fue un éxito duradero. Toda la provincia de Pernambuco fue conquistada en un tiempo relativamente corto. Estas conquistas fueron financiadas por ataques regulares a la flota de plata española. 2 veces al año, los españoles organizaban enormes transportes para llevar todos los recursos del Nuevo Mundo a la patria. Il n'y avait pas de plus grand profit que la capture de certains de ces navires. Pendant longtemps, les hommes de la Compagnie des Indes occidentales agissaient donc comme des pirates financés par l'État. Et grâce à ces richesses, la colonie de Nouvelle-Hollande continua de se développer. En 1636, Johan Maury, prince de Nassau-Siegen, fut nommé gouverneur général du Brésil néerlandais. Il fonda Mauritsstad, l'actuel Recife, comme capitale de son empire. De là, la canne à sucre était expédiée vers la métropole et la ville servait également de base pour de nouvelles conquêtes. Mais les Néerlandais n'étaient pas encore satisfaits. Ils prirent également d'autres régions d'Amérique du Sud, telles que l'actuelle Guyana et le Suriname, ce dernier restant une colonie néerlandaise jusqu'à la fin du XXe siècle. Plus au sud, autour des villes de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, des raids étaient également menés, mais ces villes étaient trop bien défendues par les Portugais. Ainsi, vers l'année 1650, la carte de l'Amérique du Sud ressemblait à ceci. L'Espagne s'était étendue sur presque toute la côte ouest du continent, tandis que la côte était partagée entre les Portugais et les Néerlandais. Mais il était clair pour les deux puissances qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule puissance coloniale permanente sur la côte Estimated NC. Les deux se préparèrent pour une nouvelle guerre finale. Comme nous pouvons le constater, les Portugais s'étendirent rapidement vers l'Amazonie pour empêcher les Néerlandais de s'enfoncer plus profondément dans le territoire et empêcher la jonction des colonies du Nord et du Sud. Les Portugais commencèrent également à lancer des raids sur les territoires ennemis. Mais les Néerlandais n'étaient pas inactifs. À un moment donné, ils réussirent à établir un blocus naval autour de Lisbonne, coupant ainsi la métropole de SE-Colonie. Au Brésil, de plus en plus de colons choisissaient de s'installer sur des terres contrôlées par les Néerlandais plutôt que sur des terres contrôlées par les Portugais. Les Néerlandais étaient déjà réputés pour leur politique libérale, offrant la liberté religieuse et la sécurité des biens. Mais ils s'étaient aussi fait de nouveaux ennemis, les Britanniques. Comme les raids mutuels augmentaient, leurs flottes se rencontraient de plus en plus souvent, ce qui déclencha la première guerre anglo-néerlandaise que l'Angleterre remporta, affaiblissant fortement les Néerlandais. Al mismo tiempo, los portugueses lograron una victoria decisiva en Angola, de donde los holandeses reclutaban gran parte de sus esclavos. Sin esclavos africanos, Nueva Holanda no podría sobrevivir por mucho tiempo. Los portugueses utilizaron todos sus recursos para expulsar a los holandeses de Brasil de una vez por todas. Armaron a los ciudadanos portugueses que anteriormente habían desertado en masa al enemigo, descontentos porque los debilitados holandeses ya no podían abastecerlos adecuadamente. Sin esclavos de Angola, la colonia estaba al borde del colapso. Una revuelta abierta estalló en todo Pernambuco y los holandeses comenzaron a perder el control. Finalmente, todas las fuerzas holandesas restantes se reunieron en la capital, Recife, para la batalla final. La lucha fue intensa durante varios días, pero finalmente los portugueses irrumpieron en la ciudad y los holandeses restantes fueron expulsados de Brasil. Nueva Holanda era historia, y en el Tratado de Paz posterior, los holandeses cedieron todo Brasil a los portugueses. A cambio, Portugal se comprometió a pagar 8 millones de florines holandeses como compensación y reconoció el dominio holandés sobre algunos territorios en Asia. Mientras tanto, la Compañía de las Indias Occidentales ya había comenzado a aventurarse en nuevas regiones y se estaba transformando cada vez más en la Compañía de las Indias Orientales. Colonias que antes pertenecían a Portugal, como Ceilán,
actual Sri Lanka, pasaron gradualmente a manos holandesas. En el sudeste asiático, especialmente en la actual Indonesia, también se expandieron. Pero incluso allí pronto estallaría otra guerra holandés-portuguesa. Sin embargo, Brasil ya estaba completamente bajo control portugués y en las décadas siguientes los portugueses consolidaron su dominio sobre todo el país. Así fue como el portugués se convirtió en un idioma global y hoy es la lengua materna de casi 200 millones de brasileños. Pero, ¿qué quedó de los holandeses en Brasil? Especialmente en Recife, aún hoy se pueden encontrar edificios y calles de origen holandés. Y aunque el portugués es el idioma dominante en Brasil, algunas palabras y expresiones holandesas se han integrado en el lenguaje coloquial brasileño. Se estima que hoy en día alrededor de 1 millón de brasileños son descendientes de los holandeses, y en algunas grandes ciudades del norte hay barrios enteros de origen holandés.